los gobiernos en una unidad monolítica. No ha habido, debo decírselo, porque a veces alguien puede pensar hubo alguna discusión. No, ninguna discusión sobre esto. Nadie planteó siquiera o dudó de que había que rechazar la medida. En segundo lugar, se pide derogar el decreto. Sabemos que, no sabemos, mejor dicho, cuál es la reacción que va a tener Estados Unidos, pero lo decimos con claridad. Así como cuando hemos rechazado el bloqueo contra Cuba, hemos pedido que se derogue el bloqueo a Cuba, ahora también le pedimos a los Estados Unidos que derogue ese decreto. Pero por otro lado, manifestamos cuáles son los principios de la política internacional de nuestros países y del derecho internacional, y lo decimos con absoluta claridad en el sentido de que los Estados miembros reafirmamos nuestro compromiso con la plena vigencia del derecho internacional, de la solución pacífica de las controversias y del principio de no intervención. Y llamamos a los gobiernos, esto se debe entender para todos, Estados Unidos y también los gobiernos europeos que han estado tratando de tener injerencia en la política interna de Venezuela. Hace poco pidieron la libertad de los presos políticos. En Venezuela no hay presos políticos, hay personas procesadas por otro tipo de delitos, no presos políticos. Y lamentablemente la Unión Europea ahora está pidiendo, en concreto con nombres y apellidos, la libertad de los supuestos presos políticos. A nosotros nos fue informado como comisión de UNASUR los procesos que se llevan allá y se respeta el debido proceso. Por tanto, llamamos a que los gobiernos se abstengan de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que contravengan al derecho internacional. Y por último, le pedimos a los Estados Unidos que evalúe y ponga en práctica alternativas de diálogo con el gobierno de Venezuela. No es por la fuerza, no es por sanciones, no es por agresiones al gobierno y al pueblo de Venezuela que van a conseguir las cosas. Y no van a tener el respaldo de ningún gobierno sudamericano. Por eso es tan importante esta declaración. Así es que esto es lo que quería decirles en primer lugar. Si ustedes sobre esto tienen alguna pregunta, hay también otro comunicado, déjenme decirlo de una vez, un comunicado en el que ratificamos o renovamos el encargo, el mandato a la Comisión de Cancilleres para que continúe acompañando al gobierno de Venezuela en el diálogo político, en lo que denominamos el más amplio diálogo político, para tratar de encontrar la paz en nuestro hermano país. Pero decimos, el diálogo político con sectores democráticos, no con sectores violentistas, no con sectores que quieren desestabilizar Venezuela. Con todos los sectores democráticos, UNASUR nos ha ratificado su confianza para que en coordinación junto con el secretario general, como ya lo hicimos en la última ocasión, estemos acompañando a Venezuela. Y también ratificamos nuestro apoyo a el proceso electoral que se avecina, que es el de elecciones parlamentarias. Esto no se lo ha podido poner por escrito por razones formales, pero como hemos informado anteriormente, verbalmente la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela nos dijo que solicitarían el acompañamiento de la misión electoral de UNASUR, pero claro, no lo podemos poner a eso por escrito porque hay que esperar el pedido de ellos. Cuando esté el pedido, entonces está autorizado el secretario general para inmediatamente decir que sí y acompañar a Venezuela. Pero eso no está en el texto por razones simplemente formales. Pero decimos que respaldamos, que acompañaremos a Venezuela en el proceso electoral parlamentario que se avecina y que según la información que tenemos será a fines de año. Esperamos que la reacción de los Estados Unidos, no lo analizamos, pero esperamos y suponemos, incluso, les digo, en estas cosas a veces también se producen contactos, digamos, no tan formales, pero informales, y esperamos que Estados Unidos reaccione positivamente, porque, digamos, UNASUR reacciona con firmeza, pero también con espíritu de diálogo, porque no decimos aquí que rechazamos la medida, que pedimos la derogatoria, pero nada más, es decir, solamente decimos, pero al mismo tiempo lo decimos, tenemos un espíritu democrático y de conciliación y decimos, le pedimos a Estados Unidos que evalúe acciones que permitan retomar el diálogo franco al más alto nivel con Venezuela. Esperamos que Estados Unidos reaccione positivamente ante esta
decisión de UNASUR. Estamos muy satisfechos con el hecho primero de que la reunión se haya producido rápidamente. O sea, hace muy pocos días se tomó esa decisión, creo que fue el lunes, ahora estamos sábado. En la misma semana logramos reunir a los cancilleres. Hubo problemas de agenda inicialmente, y sí eran problemas de agenda. Alguna gente señaló ahí que no, que habían problemas entre gobiernos. De ninguna manera, había problemas de agenda. Algunos ministros habían pedido que fueran otros días porque ellos no iban a estar el jueves digamos, en la región, pero encontramos afortunadamente que el sábado todos estábamos aquí. Y miren ustedes, 12, yo no me acuerdo una reunión en donde hayan estado todos los cancilleres, porque a veces va un vicecanciller. No, los 12 cancilleres, para demostrar que tenemos una unidad monolítica respecto a esto. No respecto a todo, sabemos que siempre puede haber diferencias. Respecto a esto, tenemos una unidad monolítica de los más altos representantes de los gobiernos, y eso por supuesto que nos satisface plenamente, porque indica que UNASUR tiene posibilidades incluso de llegar a acuerdos en donde no siempre en todo puedes estar de acuerdo, pero en esto ha habido un acuerdo pleno. Nosotros vamos a trabajar con mucho esfuerzo, con mucho esmero, y se lo he dicho ahorita a la canciller de Venezuela. Estamos desde hace algunos días esperando que nos digan qué productos básicos necesitan en Venezuela para poner nuestras redes de distribución en marcha, porque nosotros tenemos mucha producción excedentaria y la podemos poner, la podemos vender a Venezuela con mucho gusto, y otros países también, lo han dicho todos. 4 años y medio ha estado con orden de detención Julian Assange. 2 años en el Reino Unido, digamos, no en nuestra embajada, y 2 años y medio en nuestra embajada. En nuestra embajada acaba de cumplir 1000 días, 1000 días. Desde el primer día dijimos, señores de la justicia sueca, pueden venir a tomar las declaraciones. Tan cierto es que las podían tomar, que ahora decidieron tomarlas. La pregunta es, ¿por qué tuvieron que afectar los derechos de Julian Assange y lo han tenido 1000 días confinado en nuestra embajada? Y ahora dicen que ahora sí podemos ir a tomar las declaraciones. ¿Y quién le paga a Julian Assange los 1000 días de confinamiento absurdo, ilegítimo, injusto? Esa es la pregunta. Porque si no lo podían hacer, no tenía que haberlo hecho ahora tampoco. ¿Por qué lo hacen ahora? Porque sí podían hacerlo desde el principio, y lo hemos reiterado, nunca nos han desmentido. Aquí está el artículo tal del Código Penal, o del nombre que tenga, la norma legal sueca, que sí puede tomarse las declaraciones fuera o lo puede hacer a través de videoconferencia. Nunca lo hicieron. En primer lugar, entonces queda ratificada la razón del Ecuador cuando planteó que debían tomar las declaraciones. Segunda preocupación, por la información que recibimos por los medios, es de que la señora fiscal dice que ahora lo va a hacer porque puede prescribir la causa. Imagínense ustedes. O sea, ¿qué pasa si el delito o el supuesto delito del que se le imputa prescribiera en 20 años? Lo iban a dejar 20 años ahí e iban con las justas al final, con las completas, que es lo que está pasando, para que no prescriba la causa. Es realmente indignante. O sea, solo para que no prescriba la causa, actuamos ahora como debimos actuar desde el primer día, con justicia, con celeridad. Tercera reflexión. Tanto la Comisión de Apelación como ahora, bueno, la Comisión de Apelación le reclamó a la Fiscalía ya anteriormente por no haber actuado con rapidez, con diligencia. Pero ahora, claro, cuando ya la Corte Suprema de Justicia de Suecia le pide a la fiscal, le dice, señora, están apelando ante mí por la orden de prisión contra Julian Assange, por favor explíquenme qué es lo que han hecho. Y entonces cuando ya le dicen que le expliquen lo que han hecho, en vez de explicar, le dicen, ahora sí vamos a tomarle las declaraciones a Julian Assange. Realmente estamos muy contentos, por un lado, por el hecho de que se haya tomado la decisión de hacerlo, pero también indignados por el hecho de que se hayan tomado tanto tiempo, y alguien tendrá que responder por esa violación a los derechos humanos del señor Julian Assange. Y por otro lado, estamos complacidos de que el mundo entero sepa
que lo que dijo el gobierno del Ecuador desde el principio tenía la razón, era lo correcto. Y también una pregunta que nos hacemos es por qué tal vez estaban esperando que hubiera aquí algún cambio de gobierno para que entregaran al señor Assange y entonces ya no tener que hacer las declaraciones. Estaban esperando que nosotros violáramos nuestra palabra y nuestra decisión y lo entregáramos en algún momento. No reconocen, no saben apreciar los cambios que en nuestro continente está sucediendo y en nuestro país está sucediendo. Este gobierno es un gobierno de principios, de palabra y de firmeza cuando se trata de defender los derechos de las demás personas. Y por último, que sepa el gobierno de Suecia, que sepa la justicia sueca, que contará con la palabra del gobierno del Ecuador cuando la defensa del señor Julian Assange y cuando el gobierno británico autoricen esa declaración, contará, como lo dijimos también desde un principio, con nuestra absoluta disposición a colaborar con la justicia sueca para este tema. Pero esta es una nueva demostración de que se debe actuar en la política internacional no por conveniencias, no acomodándose a las circunstancias, no con miedo, sino con firmeza, con valentía y con principios. Una vez más, la diplomacia ecuatoriana pone el sello en la política internacional.